Bienvenidos al repaso de Álgebra 1 SOL para el tema de líneas y curvas de mejor ajuste, conocidas en inglés como Lines and Curves of Best Fit, mejor ajuste. En este problema nos muestra una tabla donde en el lado izquierdo de la tabla nos dan el número de clientes en un restaurante por cada día y por cada uno de esos datos nos dan el correspondiente cantidad de dinero en propinas que se recibió para cada uno de esos días. Nos piden que cuál ecuación es más cercana a representar este set de datos. Cuando vamos a trabajar con un set de datos así, la primera columna le decimos la columna de la X y la segunda la columna de Y. ¿Por qué hacen falta estas ecuaciones para representar una tabla de datos que ya yo puedo ver los valores? Porque la ecuación se utiliza para predecir. Aquí tenemos ejemplos de cuando hubo 98 clientes o 108, 75, 120, 65, 82, etc. Pero no vemos un ejemplo de un día de, por ejemplo, cuando llegaron 90 clientes, por ejemplo. O digamos 70 clientes, que debió haber sido entre 65 y 82 aquí en algún sitio. Podría decir que hay un 70. ¿Cuál sería el equivalente de la cantidad en propinas que se recibe para 70 clientes cuando los datos no nos dan esa información? Para eso es que se utiliza la ecuación que desarrollamos, para que una vez tenga la ecuación yo pueda entrar el valor de X que yo quiera en la ecuación. Ven que las ecuaciones tienen una X donde uno puede entrarla y obtener el correspondiente valor de Y para ese valor, aun cuando el valor no aparezca en la tabla. En otras palabras, el propósito de tener una ecuación que represente esta tabla es para después poder utilizar esa ecuación para predecir para cualquier valor que no aparezca en la tabla. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. En la calculadora uno va primero a Stat, que es donde se entran todos los datos de tabla. En el primera entrada número 1, Edit, es donde entramos nuestras tablas. Si hay datos ya allí, usted sube al título L1, le da Clear y luego Enter y eso le limpia toda la columna para poder usted entrar. Vamos a entrar los datos tal y como los vemos aquí. Se asegura que los ha entrado exactamente como aparece en la tabla y luego corre una hacia la derecha para entrar los datos de Y. De nuevo se asegura luego de entrarlos todos que los números todos quedaron igualitos a como están en la tabla, y para calcular la ecuación que equivale a estos datos oprimimos Tab de nuevo, pero ahora nos rodamos hacia la derecha 1 para el menú de calcular. Como podemos ver en este menú, existe la opción de escoger líneas, que son la opción 4, líneas, pero también existe la opción de escoger cuadráticas, que son las que tienen x al cuadrado. Líneas regulares tienen la x sin el exponente, la pueden ver ahí. Quadratic son las que estudiamos recientemente, que tienen el exponente de 2. Si usted se fija en sus opciones, todas las opciones tienen simplemente una x, ninguna tiene una x al cuadrado. Por lo tanto, no vamos a utilizar la opción de Quadratic, vamos a utilizar la opción 4 de línea. Entonces bajamos a la opción 4 y la escogemos. Para calcularla hay que dar Enter 5 veces para que corra por todos estos parámetros y le va a dar la respuesta. Aquí vemos que la calculadora nos da el formato de la ecuación. Vamos a copiarla. Y igual a X más B. Luego, bajo ese formato de la ecuación le da lo que es el valor de A, que aquí dice 2.245 y sigue. Pues nosotros tomamos la ecuación que escribimos, le borramos la A y en su lugar ponemos el valor que nos dice que se supone que sea A, 2.245. Lo voy a redondear hasta ahí para no ponerlo todo.
Luego la calculadora nos dice lo que se supone que sea el valor de la b en la ecuación, que sea 65.437. Pues la b, uno la borra y en su lugar pone su valor. Ahora que tenemos nuestra ecuación, nos fijamos que las instrucciones dicen cuál ecuación más cercanamente representa, o sea que no se van a ver idénticas las ecuaciones. Pero puedo ver que esto tiene que ser un positivo 2.2, que lo observo aquí, y esto un positivo 65.4, lo cual lo veo aquí. En las otras ecuaciones están esos números, pero ya sea con el signo equivocado o en la posición equivocada. Por lo tanto, la única que se ve exactamente como mi ecuación es la opción B. En este problema nos presenta una tabla donde dice, basado en la línea, esto es importante porque dice línea de best fit, ¿cuál será el valor más cercano a la nota en el examen que un estudiante podría tener luego de estudiar por 4 horas? Recuerden que en las tablas la primera columna le ponemos X y la segunda Y, y como esto se refiere a horas y vemos que la columna de X es la que se refiere a horas, aquí nos están dando un valor de X igual a 4, porque X corresponde con las horas. O sea que este valor de X igual a 4 lo vamos a tener que sustituir en la ecuación que vamos a desarrollar con estos datos, tal y como lo hicimos en el problema anterior. ¿Y por qué sabemos que vamos a sustituir X? Porque sabemos que el propósito de la ecuación es sustituir un valor de X en la ecuación para que con ella podamos predecir un valor de Y. Pasamos a la calculadora para entrar nuestros datos. Sabemos que eso es en Stat. La primera opción de Edit, editar las tablas. Si hay información ahí, recuerden que pueden subir al título y dar Clear Enter para borrarlo y tenerlo listo para sus números. Clear Enter. Vamos a entrar estos datos asegurándonos que quedan igualitos. Ok, aquí hemos entrado los datos de las dos columnas asegurándonos que están exactamente igual a como están aquí, porque un solo numerito de todo esto que entremos mal, el problema entero nos sale mal. O sea que el paso de doble verificar y hasta triple verificar es muy importante. Luego le damos Stat otra vez y ahora vamos a calcular nuestra ecuación. Nos movemos a Calc y como nos dijeron que era una línea de Best Fit, pues sabemos que escogemos la opción 4 de línea. La opción 4 y le damos Enter 5 veces para que corra por todas sus opciones aquí hasta que nos dé la contestación. Y aquí vemos la ecuación. Copiamos su formato, y es igual a x más b, y luego sustituimos los valores de a y de b en la ecuación. Nos muestran que a se supone que sea 6.273. Pues borramos la a y en su lugar ponemos ese valor. Luego nos muestran que b se supone que sea 49.779. Borramos la posición de B para abril y poner su valor correspondiente. Al tener la ecuación, ahora sabemos el valor que hay que sustituir, las 4 horas, porque sabemos que eso es X. Eso va sustituido aquí para obtener esto, sustituyendo la X de 4 ahí. Y esta parte se puede entrar exactamente de esta manera en nuestra calculadora, así, con paréntesis en X y todo, damos Enter y nos va a dar el valor de 74.87. Pero como el valor nos pide cuál es el más cercano, which one is the closest, redondeamos esto a 75 porque vemos ahí la opción de nuestra contestación. En este problema nos dice basado en scatterplot. Un scatterplot es una gráfica de puntos que no quedan exactamente en una línea recta, pero más o menos nos muestran un patrón. En este caso sería como una línea subiendo así. ¿Cuál valor de X
mejor iría con un valor de y igual a 14. Para saber esto, primero hay que recordarnos que X es este eje y Y es este. Es muy importante recordar para el examen cuál es X y cuál es Y. Pues estamos hablando del patrón que seguiría esta línea. Diríamos que es como un patrón más o menos como este. Y en su papel, en su dibujo de examen, usted lo traza. La línea que más o menos corresponde. Entonces le dicen cuál mejor se iría para un valor de y igual a 14. Como esto es y, el 14 lo vemos aquí y extendemos horizontalmente desde el 14 hasta que lleguemos a nuestra línea que choca aquí. O sea que ese es el punto donde ahora uno vira y va hacia el eje de X. Que uno ve caería más o menos en el valor de 5 porque queda más o menos en el centro entre 4 y 6. Entonces, el valor que correspondería sería un valor de 5. En este problema le preguntan cuál más probablemente sería la ecuación para esta curva de mejor ajuste para la relación mostrada en la gráfica. Nos muestran una relación que más o menos sigue una curva, ¿sí? Y queremos saber cuál de estas ecuaciones sería. Si usted recuerda del capítulo de cuadráticas que para obtener una curva hay que tener un exponente de 2 en la X, inmediatamente puede descalificar la opción A y B porque como ve no tiene exponente de 2 en la X. Sin embargo, digamos que usted no recuerda eso. Siempre hay manera de hacer este problema aunque no recuerde lo de las cuadráticas. Lo que hacemos es entrar cada una de estas ecuaciones en el y equals de nuestra calculadora aquí y ver su gráfica, y la gráfica que mejor concuerde con lo que se ve aquí, esa es. Comencemos entrando la primera. 6x más 8.4, oprima la gráfica para verla. Y como puede ver, de ninguna manera esta línea concuerda con la curva que vemos aquí. Entonces descalificamos la opción A. Pasamos entonces a entrar la B. Entra el 8.4x más 6. Veamos la gráfica. Y de nuevo, esta gráfica línea recta de ninguna manera es una curva. O sea que descalificamos la opción B. Pasamos a ver la C. Aquí entramos la opción C, tal y como la vemos ahí, y observamos su gráfica. Aquí lo que se ve es solamente la parte de abajo de la curvita. No podemos ver mucha de la curva, pero suficiente podemos ver como para observar que es una curva que abre hacia arriba y nosotros necesitamos una que abra hacia abajo. Por lo tanto, la opción C no es. Debe ser la opción D. Vamos a verificar entrando esa ecuación. Aquí la tenemos, vemos su gráfica. Y queda claro que esta gráfica es la única que más se puede parecer a lo que nos presentan. Seleccionamos la opción D como nuestra contestación. En el próximo problema nos dan una tabla de datos y nos piden cuál ecuación puede representar esta relación. Podemos seguir los mismos pasos de entrarlo en la calculadora y calcular su ecuación, pero quiero que observen algo diferente en este problema. Algunas de las opciones tienen X sin exponente y otras de las ecuaciones tienen x al cuadrado, tiene exponente de 2. Las que no tienen exponente son una línea y las que sí tienen un exponente de 2 son curvas cuadráticas. Entonces, si observamos en la calculadora, tenemos ambas opciones. Tenemos la línea y tenemos la cuadrática. ¿Cuál de las dos se supone entonces que utilicemos para encontrar cuál de las ecuaciones sería la que se produce con esta tabla? Pues sencillo. Vamos a utilizar lo que habíamos visto en el problema anterior, de entrar cada una de las ecuaciones en nuestro y equals y en vez de ver la gráfica a ver cuál concuerda, ahora vamos a su tabla para ver cuál de ellos tiene una tabla que concuerda con esto. Comencemos
con la primera línea, 2x más 1. No nos dan su gráfica, nos dan su tabla. Vean aquí en azul dice tabla, o sea que hay que oprimir el botón azul para accesar el menú azul primero y le da aquí para ver su gráfica. Podemos ver que comenzado en el 0, pues vamos a poner la tabla para que comience en el 0. Lo único que hice fue rodar hacia abajo. Y vemos que de 0, 1, 2 y 3 debería ser un 1, 2, 5 y 10. Y este tiene 1, 3, 5 y 7. Están cercanos los números, pero no exactamente igual. Lo que hago es marcar esa ecuación como que está cerca, pero no exactamente igual. Y vamos a tratar la próxima. A ver. Aquí entramos el 5x menos 5 y vamos a su tabla. Recuerda second y luego aquí graph para accesar a la tabla. A ver cómo concuerda. De 1, 2, 5 y 10 que se supone que tenga, tiene negativo 5, 0, 5 y 10. Esta está más lejana todavía porque solamente concuerda uno de los números. Por lo tanto, yo no la voy a escoger porque ya la A está más cerca, pues definitivamente esa no es. Ahora pasamos a tratar las que son cuadráticas. Limpiar eso ahí y entrar el x al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Más 1 y ver su tabla. Second graph muestra la tabla. Y de 1, 2, 5 y 10 tenemos 1, 2, 5 y 10. Aquí nos concuerda exactamente. O sea, que es más cercano que la opción A, por lo tanto la A la descalifico. Y considero la opción C como mi contestación. Siempre puede usted verificar la última opción para estar seguro que no concuerda de igual manera. Entra a la última opción y ve su tabla para confirmar que esta no concuerda exactamente. Y como podemos ver, no. Los números de aquí no concuerdan. Hemos seleccionado correctamente la opción C. En este último problema le piden cuál ecuación mejor representa estos datos. Estos datos, en vez de ser presentados en forma de tabla, los presentan en forma de puntos coordenados. Pero nosotros sabemos que el primer número de cada punto de coordenadas representa las X y también el segundo número de cada punto de coordenadas representa las Y. O sea que estos números son los mismos números que usted vería en la tabla, solo que se los presentaron de lado. Los que hemos circulado en azul correrían hacia abajo en la columna de X, los que hemos circulado en rojo correrían hacia abajo en la columna de Y, para quedar algo así. Esta es la tabla que usted va a crear con los datos para que entonces así pueda pasar a su calculadora, ir a Stat, el número 1 Edit, editar sus tablas y en estas columnas, ya que usted lo ha escrito en su papel en el mismo formato de columna, es más fácil escribirlas igualitas sin equivocarse con los números. Ahora que hemos entrado todos los números asegurándonos que concuerdan exactamente con lo que tenemos en nuestra tabla, podemos ahora pasar otra vez a Stat, luego ir a Calc y luego nos encontramos que tenemos que escoger entre la opción 4 de línea y la 5 quadratic. Ahí es cuando nos damos cuenta que al pasar a nuestro problema vemos que algunas de nuestras ecuaciones son cuadráticas porque tienen un x al cuadrado y otras son líneas porque tienen una x sin exponente. Entonces, si no sabemos cuál escoger, ahí es cuando nos debemos recordar que existe la opción de ir a y equals y entrar cada una de estas ecuaciones y ver cuál de ellas presenta una tabla que mejor concuerda con lo que tenemos aquí. Y eso haremos. Aquí entramos la primera ecuación, la opción A. Vamos a ver su tabla de valores. Se recuerde que eso es second y luego el botón de graph arriba donde dice table. Y esta tabla comienza en el negativo 4, o sea que tenemos que rodar la tabla hacia arriba un poco hasta llegar al valor de negativo 4. Y es negativo 4, 3, 2, 1, 0, hasta el positivo 1, hasta aquí.
estos números deberían ser todos negativos. Y vemos un positivo 5.7, un positivo 2.2, o sea, esto no ni tan siquiera está cercano. Por lo tanto, la opción A no la voy a considerar. Pasamos a verificar la opción B. Observamos que en la opción B la ecuación es idéntica, excepto que tiene un negativo aquí frente al 4.9. Eso entonces se lo cambiamos aquí a una resta y ahora vemos su tabla. En este caso, la tabla nos queda con valores más cercanos. En vez de un negativo 4.8, un negativo 4.1, de un negativo 8.2, tenemos un negativo 7.5. Y así observamos, el 1 se supone que sea un punto 3, aquí tiene un punto 4. Del 4.9 negativo se parece al negativo 4.7. O sea que la opción B la vamos a marcar como bastante cercana. No la voy a escoger como mi opción final todavía porque voy a verificar que no haya otra que concuerde exactamente con los números. O sea que sigo verificando, entrando ahora a la ecuación para la opción C, que es 1.1x menos 4.2. Al entrarla vamos a su tabla y verificamos los valores. Vemos aquí que esto tiene un negativo 8.2 donde se supone que hay un negativo 4.8. O sea que ya los valores aquí en la opción C ya se me empezaron a alejar de lo que habíamos visto en la opción B. C queda más lejos de las opciones que B, o sea que C no la voy a escoger. Verificamos entonces la opción D. La opción D es bien parecida a la opción C, solo que tiene un más, donde antes había una resta, pues aquí donde hay un menos ponemos un más y vemos su tabla. Aquí podemos ver que aún más lejanos están los números de lo que se supone que tenga nuestra tabla. No escogemos la opción D. Entonces, aunque ninguna de las tablas fue exactamente lo que nos presentaron en el problema, tenemos que escoger cuál será la mejor representación, pues la más cercana. Escogemos la opción B. Muchas gracias.